Un día nació en la mente de Satanás la idea de ser Dios. Isaías 14, 13 y 14 describe ese momento cuando dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Claramente solo puede haber un solo Dios, así es que la tensión fue creciendo en el reino de los cielos hasta que se desató una guerra y los seguidores de Satanás, es decir, todos aquellos que apoyaban la idea de que Satanás fuera Dios, fueron expulsados. Debemos reconocer que si bien Satanás perdió esta batalla, ganó cierta ventaja al convencer a la raza humana, bajo engaño por supuesto, de seguir sus pasos. Recordemos que Satanás tentó a Eva con sus mismas ambiciones. La indujo a que comiera la fruta para que ella llegara a ser como Dios. Es decir, puso en la tentación el deseo de que Eva tuviera las mismas ambiciones que él tiene y tuvo alguna vez, llegar a ser Dios. A partir de ese momento, a partir de que Satanás es expulsado del cielo, se desata una guerra espiritual, una guerra cósmica entre el bien y el mal. Debemos reconocer que nosotros estamos totalmente inmersos en medio de esta guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, con la desventaja de que nuestra naturaleza es similar a la naturaleza de Satanás. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa como la que tiene Satanás. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para solucionar este detalle importante. Bien, la guerra se desenvuelve en dos planos. Podríamos decir que se desenvuelve en dos planos. En primer lugar, en el plano argumentativo. Es decir, cada parte, Dios por un lado, Satanás por otro, plantean sus argumentos para convencer a los seres inteligentes de quién está en lo correcto, de quién tiene la razón. Y por otro lado, también esta guerra se desenvuelve en un plano más bien práctico, en medio de las decisiones, de las acciones, de los hechos de nuestra vida cotidiana, de las decisiones y las cosas que hacemos todos los días. ¿Cómo plantea Satanás este conflicto? ¿Cómo nosotros podemos observar cómo él plantea este conflicto? La gran herramienta de Satanás es cuestionar y acusar a Dios y a todos los que no apoyan su obra de rebeldía, ¿verdad? No en vano, Apocalipsis 12:10 llama al enemigo de Dios el acusador de nuestros hermanos. Su estrategia es acusar, su estrategia es cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué usa esta estrategia? Porque él enfrenta un problema muy serio. Él enfrenta un problema muy serio que debemos reconocer lo ha enfrentado, ha intentado resolverlo de una manera bastante inteligente. ¿Cuál es el problema que enfrenta Satanás? Satanás no puede cuestionar los actos de Dios, porque los actos de Dios son actos visibles, son públicos y por ende son fácilmente comprobables y defendibles. Es decir, Satanás no puede cuestionar que Dios hace cosas malas porque Dios, que es amor, todo lo que hace visiblemente es bueno. Entonces, la estrategia de Satanás es cuestionar las intenciones a través de las cuales o por las cuales Dios hace esas cosas buenas. Fíjense, ¿y por qué Satanás va a cuestionar las intenciones por las cuales Dios hace las cosas buenas? Porque las intenciones son invisibles, están en nuestro interior y son parte de nuestros procesos mentales. Entonces, Satanás cuestiona las intenciones de Dios, no los actos de Dios, porque los actos de Dios obviamente son fácilmente comprobables y fácilmente defendibles. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bíblico. Satanás cuestiona los motivos por los cuales Dios pide que lo adoremos y pide que le brindemos alabanza. En 2 Corintios 3:18 podemos observar lo siguiente. El texto dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor.
Este pasaje nos indica que cuando contemplamos a Dios, Él nos va transformando a su imagen. Claramente nosotros nos vamos pareciendo, nos vamos transformando a aquellas cosas que contemplamos. Esto es una ley de la vida, es muy fácil de comprobar. De ahí la importancia de que Dios sea lo más importante en nuestra vida, de que Dios sea lo primero en nuestra vida. Sin embargo, Satanás puede contraargumentar diciendo que Dios exige adoración porque es egoísta y necesita constantemente reconocimiento. En general, como principio, podemos observar que cuando Satanás se enfrenta a algún justo, no puede acusarlo por sus obras, porque sus obras son justas, son buenas, reflejan la justicia de su proceder. Entonces tiene que acusarlo o cuestionarlo por aquello que nadie puede ver, es decir, él va a cuestionar sus intenciones y sus motivaciones. Un caso interesante que de alguna manera revela esto, lo revela claramente, es el caso de Job, ¿sí? Del patriarca Job. Job 1.1 dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, Satanás no puede cuestionar los actos de Job porque era una persona justa y todo lo que hacía revelaba este aspecto de su carácter. Lo que va a hacer Satanás cuando argumenta a Dios en contra de Job es cuestionar las intenciones o las motivaciones por las cuales Job es fiel. Fíjense, esto lo vemos claramente en Job capítulo 1, versículos 9 al 11. Y el texto dice así: Pero Satanás le respondió al Señor: ¿acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon la mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Dios entonces permite que le sea sacado a Job, que Satanás le saque a Job todo lo que tiene. Su familia, sus posesiones, su dignidad e incluso su salud. Entonces nosotros y el universo entero, que de alguna manera también se encuentra envuelto en este gran conflicto, podemos comprobar ahora, tenemos la posibilidad de comprobar que aún los seres más débiles e inclinados al mal pueden llevar una vida justa por la gracia de Dios. Vemos entonces que Job, de alguna manera, es un precursor de Cristo. Dios podría haber derrotado a Satanás con solo pensarlo, pero si Dios utilizaba su poder y sus fortalezas inigualables para enfrentar a Satanás, que es solo un ser creado, que es solo una criatura, obviamente la batalla la hubiera ganado Dios. Pero la impresión que todos hubiéramos tenido, que a todos nos hubiera quedado, es que Dios es un abusivo. Entonces, es como si el campeón mundial de pesos pesados se enfrentara a un niño de 5 o 6 años. Y aunque el campeón mundial de pesos pesados tuviera justas razones para enfrentarse con el niño y derrotarlo, la imagen que a todos nos quedaría es que fue una pelea desleal y que el campeón fue un abusivo. ¿Cómo Dios de alguna manera resuelve este gran problema, este gran dilema? Bien, lo que Dios va a hacer es decidir pelear y ganar esta batalla contra Satanás desde la debilidad. Por eso Jesús un día quiso ser niño y se hizo hombre y enfrentó al enemigo no a su mismo nivel, no tampoco como un Dios más poderoso, sino que enfrenta al enemigo desde la debilidad. Es decir, Jesucristo va a enfrentar a Satanás, Jesucristo va a vencer a Satanás desde la perspectiva o desde la posición de un hombre débil en inferiores condiciones que Satanás. Es decir, Jesucristo como hombre era muy inferior a Satanás y su poder. En este sentido, vemos que en la experiencia de Job vemos que él fue un poco un precursor de Cristo, porque enfrentó el gran conflicto en carne propia desde la extrema debilidad, después de haberlo perdido todo, incluso el respeto social que se tenía para con él. Por eso nosotros, cuando vemos que el Señor venció a Satanás desde la debilidad, nosotros al contemplar esto
nos podemos llegar a dar cuenta que somos los soldados perfectos para ganar el conflicto, en esta guerra, en este conflicto entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles por naturaleza. Nosotros no necesitamos, como Dios, hacernos débiles. Nosotros ya somos débiles por naturaleza. Y si Dios nos ha dejado un modelo de victoria a través del cual los débiles pueden ganar a los más fuertes, en este caso al rey de los poderes de las tinieblas, ¿no? A Satanás. Por medio de la gracia de Dios, ese mismo modelo nosotros hoy está a nuestra disposición, esa misma gracia con la cual Jesús en su debilidad pudo vencer a su enemigo, esa misma gracia está a nuestra disposición para que nosotros tengamos esa misma experiencia y podamos vencer a Satanás, aún con la naturaleza caída que compartimos con el gran enemigo. Noten el concepto que el apóstol Pablo manifiesta en aquellos que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, del 26 al 29. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero también noten el concepto que Pablo tenía de sí mismo. Vamos a leer 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo mismo se da cuenta que es beneficioso sentirse débil o reconocerse débil, y él mismo se da cuenta que si estamos en peligro de sentirnos superiores a otros, es mejor, es benéfico, es bueno para nuestra vida pasar por situaciones, necesidades, angustias o persecución, enfermedad o alguna otra cosa, pasar por ese tipo de situaciones que nos hagan sentir débiles o que nos pongan en una postura, en una situación de debilidad, porque la victoria viene a partir de la debilidad. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo dice en el texto. Cuando él se siente débil, cuando él se reconoce débil por las circunstancias que está viviendo o porque hemos reconocido de que realmente somos así, por naturaleza somos débiles, esa es la oportunidad perfecta para buscar a Dios, aferrarnos a Dios, entregarnos a Dios, darle el control de nuestra vida, y cuando hacemos eso, fruto de nuestra debilidad o motivados por nuestra debilidad, entonces nos volvemos fuertes, porque somos llenados del poder y la presencia de Dios que nos permite, aún desde la debilidad, vencer a un enemigo mucho más poderoso que nosotros. La última parte de esta reflexión lleva por título ¿Inútiles o inutilizables? Y con este título quiero compartir lo siguiente. Dios puede utilizar a los débiles e inútiles, pero no puede sumar a su obra a los que se han convertido en una carga, en un lastre, en un ancla que impide el avance en la vida espiritual personal y también el avance en el crecimiento espiritual en la iglesia. ¿Quiénes son esta carga? ¿Quiénes son este lastre? ¿Quiénes se convierten en un ancla que impiden el crecimiento espiritual personal y de la iglesia también? Los que practican el pecado. Primera de Juan 3:9 va a decir lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, los que pecan no porque son débiles, porque es muy diferente el trato o las palabras que Dios dirige a aquellos que pecan por debilidad que a aquellos que pecan porque practican el pecado.
es decir, que tienen el hábito de pecar y que no tienen intenciones de abandonar el pecado. Estos son los que practican el pecado y estas personas son las que se vuelven inutilizables. ¿Por qué es importante esto? La parábola de los talentos, la parábola del siervo infiel, la parábola de la vid verdadera, el relato del juicio de las naciones que se registra en Mateo 25, entre otros textos, relacionan la salvación con el servicio o el llevar frutos. No porque nosotros nos salvamos al servir, no porque nos salvamos por obras al hacer cosas buenas hacia otros o al servir a Dios, sino porque el servicio es la consecuencia inevitable de aquellos que experimentan la salvación. Servir a Dios es con mis talentos, con las capacidades que Él me ha dado, es la consecuencia inevitable de aquellos que experimentamos la salvación todos los días. Llevar buenos frutos, como dice la parábola de la vid verdadera en Juan 15, es el fruto inevitable, es la consecuencia inevitable de aquellos que nos conectamos con Dios, de aquellos que nos entregamos a Dios para estar en perfecta unión y en comunión con Él. Entonces, esto es importante porque aquellos que practican el pecado se vuelven inutilizables. A ver, todos somos inútiles, ya lo leímos en 1 Corintios 1, 26 al 29. Todos somos inútiles, pero Dios ha planificado darnos la victoria y hacernos siervos útiles desde la inutilidad. Yo no tengo que sentirme mejor ni ser superior a otros para poder servir mejor a Dios. Dios nos toma como somos y por medio de su gracia, aunque yo soy inútil, por medio de su gracia, Él me puede utilizar. Ahora, ¿cuándo yo me vuelvo inutilizable? Cuando no decido abandonar el pecado, cuando yo decido, dicho de otra manera, seguir pecando. Lo que quisiera destacar es que necesitamos desesperadamente de humildad para reconocer nuestra verdadera condición. El orgullo nos impulsa a pensar que nosotros podemos, que nosotros somos importantes y que estamos capacitados. Y muchas veces el orgullo va a usar esta idea para decirnos, no es necesario que dejes de pecar, porque vos podés seguir adelante y podés llevar adelante la obra de Dios con tus capacidades, porque vos estás capacitado, porque sos importante, porque tenés talentos y porque con esos talentos te permiten llevar la obra de Dios, aunque no abandones el pecado. Eso es un engaño muy sutil que el orgullo a veces nos sugiere. Pero nosotros, yo quiero que observemos que los discípulos fueron poderosos instrumentos de Dios, se convirtieron en poderosos instrumentos de Dios. ¿Cuándo? Cuando la experiencia de la cruz puso de manifiesto que no tenían nada bueno que ofrecer a Dios, porque se sentían insuficientes para predicar el Evangelio al mundo entero. Antes de la cruz, ellos se creían capaces. Es por eso que una discusión bastante común, que vemos que se repite en los Evangelios, era que discutían entre ellos quién debía de ellos ser el mayor. ¿Por qué? Porque se sentían capaces. A partir de la cruz, ellos se dan cuenta que no son capaces. Comienzan a entender algunas verdades sobre sí mismos y sobre el reino de Dios que antes no entendían y ahora se dan cuenta que no son capaces. Antes parecían, por ejemplo, el apóstol Pedro ahí sale, ¿no?, con la espada a cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, muestran como cierta valentía, digamos, tenían cierta seguridad en sí mismos, pero a partir de la cruz ahora están encerrados en el aposento alto o en otros lugares, puertas atrancadas, con miedo. Ahora ellos entienden su verdadera condición, ahora entienden que no pueden, ahora entonces tienen una actitud de humildad. Esa actitud de humildad, esa actitud de insuficiencia, ese saber que eran incapaces, los motiva a buscar a Dios, los motiva a buscar el perdón y la misericordia, los motiva a sanar las heridas que habían entre ellos, los motiva a dejar el orgullo y las ambiciones de lado para poder hacer de Dios lo más importante en sus vidas. Cuando ellos tienen esta experiencia, no solamente alcanzan, por supuesto, la salvación, sino que se convierten en poderosos instrumentos que Dios puede utilizar para el avance de su obra. Yo creo que nosotros hoy tenemos que tener esta experiencia. Si Cristo decide hacerse débil
para que por medio de la gracia de Dios, lograr vencer a fuerzas muy superiores, porque Cristo en su condición de hombre era muy inferior a Satanás, y nos ha dejado ese mismo modelo de victoria para nosotros. Nosotros tenemos que tener esa misma experiencia, pero para eso tenemos que reconocer que no podemos, para reconocer y tener la humildad necesaria para reconocer de que hasta ahora no hemos hecho las cosas bien en lo personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros no hemos tomado las decisiones correctas, hemos intentado y seguimos intentando resolver las cosas por nosotros mismos y por nuestras fuerzas y con nuestros recursos, y así estamos, estresados, angustiados, colapsamos, porque todo el tiempo comprobamos que nosotros sin Dios no podemos. Ojalá podamos entender que hay un plan maravilloso de Dios que nos va a permitir desde nuestra debilidad, por medio de su gracia, no solamente vencer nuestras propias malas tendencias, sino vencer al enemigo más poderoso que alguna vez ha existido en este mundo. Ojalá tengamos experiencia y lo podamos vivir gracias a las bendiciones que el Señor nos quiere dar.